nosotros hoy. Hemos dicho desde que amaneció y empezamos a orar que este es el día que hizo el Señor, que nos vamos a gozar y gloriar en Él, porque en Él hemos confiado. Amén. Le voy a pedir el favor a la pastora Lorena, pastora de la iglesia Casa de Refugio, para que venga. Ella es nuestra invitada especial en esta mañana. Ella viene a traer la palabra del Señor. De verdad es un honor. Ella sabe que lo digo con sinceridad. En mi vida, más que todo, por un evento que pasó, yo me siento agradecida con Dios por haberme llevado a esa iglesia a restaurar. Porque aunque uno piensa que hay cosas que pasan, y aunque yo haya nacido en un hogar cristiano y toda mi vida haya vivido en el cristianismo, a veces uno se siente derrotado, destruido por eventos. Y el Señor usó la iglesia de mi pastora Lorena para restaurarme, para levantarme. Sí, entonces vamos a orar por la pastora Lorena. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy ponemos la vida de nuestra pastora Lorena, Señor, para que tú estés con ella, para que tu Espíritu Santo, Señor, llene su boca, su mente, su corazón, Señor, para que cada palabra que ella diga, Señor, sea vida, sea sanidad, traiga restauración, Señor, para que llenen, Señor, los oídos de tantas personas que necesitan oír una palabra de restauración, una palabra de fe, de sanidad, Señor. Bendecimos su vida, Señor, la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos su familia, bendecimos su esposo, bendecimos su hijo, bendecimos su iglesia en este momento, Señor. Y gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Buenos días. Qué bendición estar en casa. Amén. Perdón. Los niños, por favor, las ovejitas van a la clase. Está la pastora Marcelita. Entonces, por favor, vamos a la clase de los niños. Un aplauso para los niños. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que el Señor ministre sus vidas también, ministre las vidas de la maestra. Y gracias, Señor, por esos corderitos, Señor, y por el propósito que tienes para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Benditos sean. Allá va Juan José feliz, vean. Amados, comunidad cristiana. Desde Filadelfia, mi casa. Para los que de pronto pues no lo sepan, Casa de Refugio Filadelfia y Comunidad Cristiana Betel Filadelfia es una sola. Gracias al Señor Jesucristo. El Señor nos ha hecho congregaciones hermanas, nacimos de una misma matriz y nos ha dado el don de la unidad en Él. Es un privilegio. Ustedes conocen, la mayoría conocen el amor que ha puesto el Señor Jesucristo entre la pastora Neiris y mi persona, su familia y mi familia, las congregaciones. Nos amamos. Nos amamos. Y es maravilloso venir a casa, pero pues también es retador. No recuerdo cuánto tiempo tenía de no venir. Dejé pasar mucho tiempo, sí. A mí ya me venían jalando las orejas por eso. Y la verdad ahorita estaba tratando de recordar y decía, no,
Tenía mucho rato de no compartir. Imagínate, o sea, ¿eso fue cuándo? En julio, el 9 de julio. No, demasiado tiempo. Nos tenemos que organizar mucho mejor. Les doy gracias a ustedes por recibirme siempre con tanto amor. Los tengo en mi corazón. Y quiero que me acompañen a orar de una manera especial antes de compartir el mensaje. Porque el Espíritu Santo está haciendo cosa nueva en medio de nuestras casas. Amén. En medio de nosotros. Y lo más importante es que lo que estemos recibiendo sea vida. Amén. Para eso entonces necesitamos estar despiertos al Espíritu. Padre, nosotros en esta tu casa, porque esta es tu casa, venimos, Señor, delante de ti a darte gracias. Gracias por la provisión que tú has dispuesto en medio de esta tu casa. Alimento, palabra viva, capaz de transformarnos, de pasarnos de muerte a vida. Señor, yo te pido que lo que hoy vamos a hablar, reflexionar, meditar, no sea meditación humana. Señor, nosotros te rogamos por una disposición completa de nuestro corazón para percibirte. Y no solo percibirte, escucharte. Y no solo escucharte, recibirte. Y no solo eso, Señor, sino que también tú en tu misericordia pongas el hacer. Que todo lo que hoy recibamos sea hecho acción en nuestra vida. Para que tu testimonio, Señor, tú eres el único Dios verdadero, se extienda y tu gloria se manifieste por donde quiera que vayamos. Amén. 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 Eso. ¿Usted está resuelto a que el Señor haga lo que quiere hacer con su vida? Amén. Es maravilloso ver cómo en esta unidad que tenemos, el Señor nos las recuerda y nos las recalca en cada momento. Mire, este año es el año que el Señor nos dio como título en Casa de Refugio Filadelfia, el año de la consagración. El año de la consagración. Entendiendo consagración como esa dedicación total al Señor. Dedicación total. Y obviamente en este sentir siempre ha estado la oración. Ahora que tenemos nuestra guía de oración, de sociedades bíblicas, los devocionales, todo nos está hablando de la consagración de la familia. Ahora viene en marzo la consagración de nuestro país. Amén. Dedicación total. Y cuando miro, el fluir es el mismo. Porque el Señor el año pasado enfatizó de una manera poderosa en medio de nosotros el orden. Y lo sigue enfatizando. El verdadero temor a Él. Y lo sigue enfatizando. El corazón limpio para Él. Y lo sigue enfatizando. Y esto es el preámbulo necesario para una consagración total. Orden, temor al Señor, corazón limpio para poder dedicarnos completamente a Él. Dejar de estar segregados. Y el título de la enseñanza el día de hoy es el orden y el altar. El orden y el altar.
necesito tener mejores prácticas, amor, me vas a ayudar con eso. Miren, soy muy juicioso con presentación, yo no traje presentación, perdón. Pero voy a traer presentación la próxima. Porque sé que ustedes están acostumbrados a tener la presentación y, bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio diferente, pero yo la próxima me voy a moldar. Le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis. Vamos a leer en el capítulo 22, del versículo 1 al versículo 14. ¿Tiene su Biblia? Muéstremela. Muéstremela. Aleluya. No quiero que no me el celular, no me trae Biblia. Biblia. Amamos. Bueno, entonces el cuadernito, los cuadernitos. Nosotros somos de Biblia y cuadernitos. Así es. Eso. Digo que somos de la misma escuela. ¿Lo tiene? Génesis 22. Un pasaje muy conocido, un pasaje muy enseñado, un pasaje extraordinario. Y hoy el Señor, por medio de él, va a transformarnos. El entendimiento, el corazón, el hacer, todos nosotros. Leo versículo 1 al versículo 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enherbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén.
No creo que haya alguien que haya escuchado, que nunca haya escuchado este pasaje. ¿Alguien lo escuchó por primera vez? Por primera vez, si hay alguien por primera vez, levante la mano. Con libertad. Bueno, si todos lo conocemos, eso me ayuda aún más en términos de contexto. Para introducirnos en este mensaje, el orden y el altar, lo primero necesario es dar una pequeña definición básica de cualquier diccionario secular respecto al orden. Si yo le pregunto a usted qué es el orden, ¿usted qué diría? ¿Qué es el orden? Pasos. Excelente. Pasos, poner cada cosa en su lugar. Si usted busca un diccionario secular, le va a decir colocación de las cosas y o personas en el lugar que le corresponde. Eso es orden. Y altar viene del latín altares, que habla de altura y se refiere a un lugar elevado en donde se rinde sacrificio a Dios. ¿Ok? Un altar es un lugar elevado donde se le rinde sacrificio a Dios. Nosotros llamamos altar la plataforma de nuestros templos, ¿cierto? En este momento yo estoy en un lugar un poco más elevado, pero no es por el lugar físico. Habla de lo que se rinde al Señor, ¿ok? De lo que se está entregando, sacrificando. Ahora, si nosotros atamos cabos, si somos sabios en cuanto a lo que el Señor viene haciendo con usted y conmigo, el Señor viene llamándonos a una consagración total y verdadera. Viene trayendo un nuevo llamado a nuestra vida para llevarnos a otro nivel de consagración. Usted lo entiende, ¿cierto? Usted sabe que lo que fue antes ya no nos sirve. Estamos en un punto espiritual. Esta congregación, casa de refugio, la iglesia, está en un punto en el que el Señor Jesucristo le está diciendo más. Y hay que avanzar. Y hay un gran peligro de no avanzar. Tenemos que avanzar. Y ese avanzar habla de mayor consagración. Qué buena noticia saber que Él se prometió a sí mismo hacernos avanzar. Completar la obra que comenzó. Perfeccionarla. Si alguien aquí tiene dudas, hoy se despeja. Cristo comenzó una obra en nosotros, en cada uno. Y Él dice, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, lo haré. Para que mi nombre no sea mancillado, lo haré. Y mi gloria no daré a otro. Cuando tengas esos momentos en que digas, ¿cómo podré avanzar? ¿Cómo podré llegar a ese nivel de consagración? ¿Cómo es que podré experimentar esa nueva comunión con el Espíritu, ese fluir, ese poder con tantas cosas que hay a mi alrededor, con tanta lucha, con la lucha con tu propia debilidad? Recuerda esta promesa. Él lo hará por amor de sí mismo, porque Él no permitirá que su nombre sea mancillado. Y tú eres hechura suya para su gloria. Y Él se va a glorificar. Ahora quiero que sepas, yo estoy plenamente persuadida de eso. Así como Pablo se lo dijo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, le dijo, persuadidos de estos, que aquel que comenzó la buena obra, en ustedes será fiel y termina. Estoy persuadida. Es decir, yo estoy convencida. Qué bueno es que cada uno pueda estar convencido de que el Señor lo hará consigo.
Él terminará la obra. Vamos en la dirección a la consagración total. Pero qué interesante. Y la enseñanza la vamos a abordar desde dos preguntas. Qué interesante es que podamos meditar respecto a la necesidad del orden y del altar para la consagración. El orden y el altar. Este pasaje es un pasaje de catálogo para aprender esto. De catálogo. Es tremendo porque si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el orden? Le dije que desde dos preguntas. Una es ¿por qué el orden? Y la otra es ¿por qué el altar? Y la primera comenzamos ¿por qué el orden? Entonces yo le invito a que lean conmigo nuevamente Génesis 22 y leamos juntos el versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Por qué el orden? Este primer versículo nos ayuda. Y si yo le tuviera que responder con una frase, se la respondo, porque habían pasado muchas cosas. Aquí dice, aconteció después de estas cosas. Arrancamos este pasaje ya con un contexto. Después de que pasaron unas cosas, llegamos a Génesis 22, el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Qué bueno saber qué cosas. Habían pasado muchas cosas. Abraham, ese hombre llamado por Dios, ese hombre en quien el Señor determinó ser el padre de la fe, hacer de él el padre de la fe, hacer de él padre de naciones, traer la simiente por la cual nuestro Señor Jesucristo vendría al mundo en la carne. Este hombre había vivido muchas cosas. En Génesis 12 y Génesis 13, nosotros vemos que Abraham fue un hombre de construcción de altares. Solamente en esos dos capítulos, en el 12, levanta dos, en el 13, levanta uno, y vemos cómo luego de recibir su llamado, Abraham, sal de tu tierra, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y nosotros, ¿usted lee la Biblia? Amén. ¿Usted se va a leer Génesis 12 y 13? Si no se lo va a leer, no me diga que sí. Pero sabe, le conviene leerlo. Porque allí nosotros vemos cómo respondió Abraham a ese llamado, a ese encuentro con el único Dios verdadero. Y encontramos que ese primer altar lo levanta cuando se separa definitivamente de la familia, cuando muere su padre, ¿en dónde? En Aram. Taré, su padre, muere en Aram, y él entonces de la casa de su padre se aparta, y la Biblia dice que levanta allí altar cuando sale a Canaán, porque él había salido con su familia, con su padre, pero no había salido de su parentela, ¿recuerdan? En este primer altar es cuando él sale de Aram, su padre muere y sale para Canaán, la tierra que le sería mostrada. Luego, nosotros vemos que también hace un altar de oración en Betel, allí mismito, avanzando. Digamos que el primero fue el altar del testimonio. Entonces yo lo creo
que mi Dios, que Jehová me va a llevar a una nueva tierra, y sale, levanta altar. Y luego altar de oración en Betel. Y luego en Génesis 13 construye altar cuando por fin, en serio, se separa de su parentela. Cuando se aparta de Lot. Le costó mucho a separarse de su parentela. Estuvo con su papá hasta su muerte, con Taré, estacionado en una tierra que no entendemos por qué. Y luego con Lot hace división. ¿Recuerdan ese episodio en el que entonces él pone a escoger a Lot? Escoge. Y Lot escoge lo que a sus ojos era más conveniente, que resultó siendo perdición. Bueno, él levanta altar también allí. Y allí llevamos 3. Un hombre de construcción de altares, es decir, un hombre de sacrificio a Dios. ¿Qué es sacrificar? Términos sencillos también, no nos vamos a meter todavía en lo que es el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. En términos generales, ¿qué es sacrificar? Ofrecer, privarse de algo, renunciar, entregar algo, ¿cierto? Ya vamos hilando y ya las caritas comienzan a cambiar. ¿Saben el orden y el altar? ¿Qué había pasado? Cuando usted toma la Biblia y comienza a hacer un recorrido desde Génesis 12, ahí pasó de todito. Este orden que les estoy contando, Génesis 13, se le separa de Lot, y de ahí en adelante compre un de todito y sáquelo, papita, yuca, chicharrón, de todo salió ahí. Pasaron tremendas cosas, la cautividad y el rescate de Lot. Esto fue previo a la batalla a Sodoma y Gomorra. Pero nos habla de batallas por la familia. Pasó también el encuentro de Abraham con Melquisedec, con aquel sacerdote que nos habla que es un tipo de la orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdan que Abraham le diezma a Melquisedec. Revelación, establecimiento del pacto entre Jehová y Abraham cuando hubo reconfirmación del llamado, cambio de nombre de padre exaltado a padre de multitudes, de Abraham a Abraham. Todo esto pasó. Nació Isaac, se cumplió la promesa, cumplimiento. Su intercesión por Sodoma y Gomorra, un encuentro que tuvo Abraham con la justicia de Dios. Tremendo encuentro. La partida de Ismael con Agar. Muchas cosas pasaron. La concepción misma de Ismael con Agar. Pero ¿sabe qué no pasó? Desde Génesis 13 a Génesis 22 no se levantó ningún altar. Fue un periodo de tiempo en la vida de Abraham que permaneció, sí. No podemos decir que no. Permaneció, sí. ¿Dio testimonio? Sí. ¿Dios lo escuchó? Sí. Al punto que tuvo sus traspiés como haberse llegado a Agar para pensar que la promesa se iba a cumplir era de esa manera. Nace Ismael, no es Ismael. Nace Isaac, el de la promesa, no puede vivir el hijo de la promesa con el hijo de la esclava. Sale Ismael. Todo esto pasó. Entonces él iba realmente recorriendo un camino dentro
de la carrera de la fe que le había sido asignada. Pero, qué curioso, 9 capítulos en los que no se menciona altar. Es decir, no se menciona sacrificio, renuncia, entrega en ese lugar alto en donde cara a cara estoy con el Señor. Por eso, nosotros después de ese ve todito, vemos que nuestro Dios interviene. ¿Cómo intervino Dios en la historia de Abraham? No le va a gustar. Lea el versículo 2. ¿Lo tiene allí? Léalo conmigo. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Jehová interviene porque viene a traer orden. Abraham estuvo esos 9 capítulos dentro del espectro de la fe. Sí, pero había desorden. Y nosotros sabemos lo que es vivir así. Nosotros sabemos lo que es venir a la iglesia. Nosotros sabemos lo que es seguir ofrendando, seguir diezmando, seguir sirviendo, seguir enseñando y que haya desorden. ¿Sí o no? Y es tremendo porque cuando hay desorden, la evidencia de que hay desorden en nuestra vida es que dejamos de edificar altares al Señor. Dejamos de hacer renuncias verdaderas. Ya sabemos renunciar al sueño, ya sabemos estar aquí a las 7, 8. Pero recuerdan cuando sentimos el fuego del Espíritu, a lo que el Señor nos guiaba, fuéramos niños, viejos, jóvenes, lo que fuera, ya eso no está. Y resulta que la Biblia dice que entonces, luego de todas esas cosas, de ese metodito en el que Jehová estaba con Abraham claramente, se le aparece y le dice: ok, vengo a probarte. Lo dice claro. Lo dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que ¿qué? Que probó Dios a Abraham. ¿Sabe? Nuestro desorden provoca la prueba. Ay, pero no me regañe porque a mí también me llegan pruebas que yo no me merezco. A ver, entonces te la voy a invertir. La prueba restablece el orden en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Amén. La prueba restablece el orden de Dios. Por eso es que vino este escenario que podríamos pensar, y claro que lo pensamos, qué fuerte. Siempre me pareció fuerte. Lo enseñé en seminario antes de ser mamá. Pero cuando fui mamá, o sea, Abraham está aquí cuando uno no tiene hijos. Pero cuando uno tiene hijos, uno dice con razón. Es llamado hasta esta fecha el padre de la fe. Porque déjeme decirle una cosa, esa prueba fue la graduación de Abraham. Es decir,
Dios escoge ordenar a Abraham construir un altar y sacrificar a su hijo como prueba. ¿Por qué el orden y la prueba? ¿Por qué el orden y el altar? Miren qué interesante. Le dice, ok, coge, parece película de terror, coge a tu hijo, a tu único, quien amas. Faltó un boom en el fondo. O sea, no se conformó con que coge Isaac. No, coge tu hijo, tu único, a quien amas. Claro, cuando entendemos en el contexto es que había un Ismael. Pero el de la promesa era este. Ese es el que te pido. Ese. Al que tú amas. Ese. Y le dice, llévalo a la tierra de Moria. ¿Sabe qué significa Moria? ¿Está anotando? ¿Yo para que está anotando? Ordenado. ¿Vio la relación? Llévalo a saltar y ve a la tierra de Moria. Allá yo te muestro el monte, pero ve a la tierra de Moria. Moria significa ordenado. Ve a la tierra donde las cosas están en su orden. ¿Por qué, amados? ¿Por qué el Señor ha insistido tanto? Porque tenemos un Señor monotemático. ¿No sabe qué es lo que pasa? Que solamente hay consagración verdadera en la tierra que está ordenada. Lo que no nos deja consagrarnos 100% es que hay un desorden en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. A veces me miran con susto. Recuerde, Él dijo que Él terminaría la guerra. Él nos pondrá en orden. Pero, amado, se va a valer de la prueba también. Todo este tiempo había transcurrido tantas cosas, no había altar, irrumpe en la historia de Abraham nuevamente su Dios y le dice, vas a construirlo. Ahora yo te lo pido. Abraham, y él le respondió, heme aquí. Ese heme aquí tuyo y ese heme aquí mío será probado. Y de pronto tú estás atravesando una prueba de parte de Dios para poner en orden ese heme aquí. Esa motivación del heme aquí. Él dijo, heme aquí. Y le dijo, ok, toma tu único hijo, a quien amas, y vete para morir. La tierra del orden. Nos podemos preguntar tantas cosas. No se ponen de acuerdo los eruditos. Hay unos que hablan de que habían pasado aproximadamente 40 años desde el último altar. Otros son más conservadores y hablan de 25. Yo me voy por el medio, revisando la cronología del Antiguo Testamento. Creo que eran aproximadamente unos 30 años. Porque para esta fecha, Isaac es un muchacho. Y algunos se mandan en fechas. Yo realmente calculo unos 16 años.
16, 18 años. ¿Qué pasa? No sabemos qué era lo que ocurría en su corazón. Pero algunos dicen, Isaac nació y él estaba embelesado con su promesa. No sé. Aquí encontramos una respuesta de un hombre que conoce su llamado y conoce quién es su Dios. Pero no por eso todo está en orden. Qué bueno es que estudiemos algo así como de Abraham, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos digan que no estamos en orden. Yo todavía me erizo cuando recuerdo el regaño de mi mamá. Usted no me puede decir así porque ya yo no soy Beatriz, pero yo fui Beatriz. Era Lorena Beatriz. Mira esa desorden. Es un regaño. Que le hagan ver a uno el desorden es un regaño, a nadie le gusta. Pero lo bueno es que hoy, por medio de este pasaje, el Espíritu Santo nos está mostrando que aún el padre de la fe necesitó que Dios lo llamara al orden para ir a ese otro nivel que quería llevarlo. Ahora díganme nosotros. El Señor nos está llamando a ese nivel y entonces se vale de la prueba. Primera de Pedro 1:7, versículo 6 y versículo 7 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito del Señor con Abraham fue refinar su fe. Es el mismo propósito que tienen las pruebas con nosotros. Refinar nuestra fe, no destruirnos. Refinarla, limpiar nuestro corazón, poner en orden nuestro corazón. ¿Para qué? Para alabanza, gloria y honra a Jesucristo. Pero quiero avanzar. ¿Por qué un altar? ¿Por qué el llamado al orden implica un altar? Altar es lugar de sacrificio, ¿recuerden? Sacrificio es renuncia, entrega. Ahora sí, dentro del contexto del ordenamiento sacrificial del Antiguo Testamento, ¿qué se requiere para un sacrificio? Un muertico. Muerte. Muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió. Porque su sangre, el sacrificio, Él se sacrificó, su sangre fue la paga del pecado. Ahora, el altar es un lugar de muerte. No, pastora, el altar es un lugar para enseñar. Usted está su vida, está viva y está enseñando. Es un lugar para adorar. Las mujeres preciosas un día por el Señor adorando. Es un lugar. El altar es un lugar de muerte. Usted no tiene idea lo que el Señor ha tenido que matar en mí para estar en el altar. ¿Me está siguiendo? Amén. Hasta la palabra moriad habla de orden, pero uno la puede relacionar con muerte. Sí. Para que la recordemos. ¿Por qué el orden y el altar? Porque en el altar
hay que morir. Pero para morir, el corazón tiene que estar en orden. Nadie se deja morir voluntariamente por Cristo si su corazón no está en orden. ¿Me está siguiendo? Amén. Cuando el apóstol Pablo en Romanos nos dice, os ruego que por las misericordias de Dios os presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable, santo, que es el culto racional, se refiere a eso. Porque somos vivos, pero estamos muertos. Vivos para Cristo, pero muertos para nosotros. Y resulta que en el altar hay fuego para consumir, prueba. Para refinarnos, prueba. En el altar renunciamos a nuestra ira, a nuestra carne, a nuestra contienda, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, al celo, a la contienda. Alguien tiene que renunciar a eso. Soy solo yo avergonzada públicamente. Acá lo hago. ¿Y sabe qué pasa? Yo siempre he pensado que este cuadro es muy fuerte, porque es que el sacrificio del creyente es vivo. Amén. Es que usted lleva un animalito como lo llevaban en el Antiguo Testamento, pues va muerto, desangrado ya. Es un cuadro, ¿cierto? De aquel que caminó hacia el sacrificio con conciencia y se entregó. ¿Quién nos inspira a vivir para Él? Pero ¿qué pasa? El cristiano está vivo. Y constantemente nosotros damos un heme aquí. Yo te doy. ¿Tú quieres mi corazón, Señor? Yo te lo doy. Toma mi vida, quebra. Y eso cantamos, lloramos. Y cuando el Señor entonces prende el fuego del altar, el cuadro es grotesco. ¡Fuego! Salimos corriendo y nos bajamos del altar, porque no queremos que nos consuma. ¿Qué evidencia eso en nosotros? Falta orden, porque el orden de nuestro corazón es el que nos hace permanecer a pesar del fuego, en que le decimos: Señor, consume lo que tengas que consumir, pero conságrame a ti. ¿Usted ha salido corriendo alguna vez de un altar? Yo tengo que decirle que yo sí. Y que la misericordia del Señor me ha perseguido hasta que me ha enseñado a permanecer. Pero viene otra lucha, y son como victorias, como conquistas, como montes. ¿Recuerdan que le dijo: ve a la tierra del bebé, yo allá te muestro el monte? Montes había muchos, porque nosotros tenemos muchos montes. Pero en la tierra ordenada, cada monte se conquista. Pero hay que vivir un proceso. Y percibo muy claramente del Espíritu que nosotros, como congregaciones y de manera individual, y nuestras familias, estamos atravesando por esto. La consagración a la cual nos ha llamado el Señor es total, y por cuenta de esa consagración nos ha llamado a visitar el altar y nos está pidiendo morir a algo, a alguien. Yo le pido al Señor que nos revele. Espíritu Santo, por tu misericordia, revélanos hoy.
¿Sabe? Hay algunas pruebas por las cuales estamos atravesando que están íntimamente relacionadas con esto. Íntimamente relacionadas con la necesidad de que ya podamos morir. El orden esté establecido en nuestro corazón, podamos renunciar y entonces consagrarnos a otro nivel. No es poca cosa lo que nosotros encontramos en Génesis 22, es tan rico. La verdad es que muchas veces he enseñado este pasaje en muchos contextos y todo esto es nuevo. Y cuando creemos que hemos agotado, entonces decimos, miramos y decimos, pero esto no lo había leído. Miren, la Biblia nos dice que Abraham se levantó en el versículo 3 muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este pasaje es especial porque recuerdan que les conté que antiguamente cuando el Señor lo llamó, de hecho la Biblia en Génesis 12 nos dice que el que se levantó fue su papá. El papá de Abraham fue el que dice la Biblia en Génesis 12, entonces yo me levanto, entonces nos levantamos, nos vamos todos porque nos vamos para Canaán, arranquemos. No fue Abraham, pero Dios ya había dicho a Abraham, la promesa había sido para Abraham, pero tarea amalgamado con su hijo, con su familia, entonces nos vamos. Y tomó el liderazgo. Y su hijo Aram había muerto. El papá de Lot había muerto en las tierras en donde ellos vivían, en Ur. Y resulta que él sale y cuando llega a una tierra que se llama igual que su hijo que murió, creemos algunos, yo estoy dentro de ellos, que Taré entró en un proceso de duelo que no pudo superar. Él se quedó allí en esa tierra y allí murió, y eso estancó. Tuvo que morir para que salieran de Arán y se viniera con Lot, sobrino de su hermano muerto, pasado, ¿no? Dolores familiares, responsabilidades. Pero lo cierto es que en este pasaje nosotros no vemos eso. Aquí no hay un espacio en el que la Biblia nos diga que Abraham le dijo con semejante mandato y que Abraham le haya dicho, ven y negociemos, hablemos bien. Ismael está más gordito, ven y negociemos. ¿Tú pides un sacrificio humano? Ven y hablemos. No. La Biblia dice que él se paró y fue a hacer lo que le había mandado. Aquí nosotros encontramos un orden. La obediencia. Y además la obediencia inmediata. Qué sabrosa es la obediencia inmediata. Nosotros a veces nos ponemos en una posición casi que Dios nos tiene que rogar para que obedezcamos. Los pastores damos un consejo y casi que suplicamos para que la oveja obedezca, porque hay desorden, no es por otra cosa. En este caso habló, se paró y dice que 3 días, en el versículo 4, el siguiente, dice al tercer día él vio el lugar. Al tercer día, fueron 3 días. Usted nos ha puesto a pensar qué pasó por la mente y el corazón de Abraham esos 3 días. 3 largos días con sus noches. En la antigüedad se decía que 3 días era lo que necesitaba un alma para descender al Seol y levantarse. Personalmente creo que Abraham murió
en esos 3 días. Renunció. ¿Sí me estoy dando a entender? 3 días. No sabemos cómo lo hizo, muy probablemente en silencio. Pero cuando habla, a los 3 días, cuando él ya ve el monte y dijo, llegó la hora, eso es una belleza. Cuando habla, él dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Misterioso. Él va, ve el monte, cuando ve el monte le dice a los siervos, ok, hasta acá me acompañó. El muchacho y yo nos vamos. El muchacho y yo adoraremos. Y el muchacho y yo volveremos. Claro, el muchacho es inteligente, el muchacho tiene 16 años, el muchacho era un niñito. Y el muchacho escuchó. Y el muchacho va andando y se queda mirando, padre, tenemos el kit de sacrificio. Aquí está la leña. Padre, pero nos hace falta lo fundamental del kit, el cordero. Tú dices que vamos a ir allá a adorar al altar y el cordero. Y él lo mira y le dice, Jehová se proveerá de comer. Yo quiero que usted piense algo. De Isaac no sabemos mucho en la Biblia, más bien muy poco. Pero yo quiero que usted sepa que Isaac tenía 16 años. ¿Y su padre tenía entonces cuántos? Dígalo. Aproximadamente 116. ¿Quién era más fuerte? ¿Quién era más fuerte? Dígalo. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y el muchacho, ajá, papi, el kit está incompleto. Tranquilo, él se provee. La Biblia nos dice que Abraham amarró a Isaac en el altar. Y yo le pregunto, ¿Isaac podía contender con Abraham y no dejarse amarrar? Obvio que sí. ¿Dónde están los muchachos de 16 años acá? ¿Levanten la mano? No, ninguno. Samuel, amén. Un Isaac. Siempre hablamos de la proeza de Abraham, pero nosotros encontramos aquí 2 patriarcas, sino que uno iba en la vía. Y él, Isaac, se deja amarrar y está dispuesto a que su padre le quite la vida. ¿Lo había notado o no lo había notado? Entonces yo le voy a decir algo. En este altar, que fue en plural, allí, cuando nosotros vemos estos 2 llamados por Dios, sacrificar, allí, en ese altar, el Señor eligió figurar a su unigénito mediante ese cordero, a Cristo. Mira, lo extraordinario de nuestra vida sucede, se manifiesta cuando tú estás dispuesto a
sacrificar tu propia vida. Nos la pasamos diciendo que queremos lo extraordinario del Señor, ¿cierto? Eso que vemos en el Antiguo Testamento y le preguntamos, Señor, pero y esas proezas de hechos, eso, nosotros ¿por qué no lo podemos ver así? La pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar así? Todo. Porque ese nivel de consagración es el nivel de lo estrambótico. Es el nivel de lo extraordinario. Por eso Él nos dice, tú me has pedido ver las maravillas de la iglesia primitiva. Yo entonces te digo, más consagración. Milagros extraordinarios están a la espera. ¿Qué pensaba Abraham? Le voy a decir qué pensaba Abraham, y no se lo estoy diciendo yo, se lo dice la Biblia. ¿Qué pensó Abraham cuando dejó a los siervos? Contestó de esa manera: adoraremos y volveremos. ¿Sabe qué pensaba? Busque Hebreos 11. Hebreos 11. Y en Hebreos 11 usted va a ver en los héroes de la fe lo que él pensaba. Mencionado 2 veces en los héroes de la fe Abraham, 2 veces. Y esta es la segunda. 17, 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué pensaba Abraham, Señor? Lee Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué pensaba Abraham? Tú dijiste que en Isaac me sería llamada mi descendencia, esa que no se podrá contar. Luego entonces yo lo mato, lo desangro, lo quemo, lo hago ceniza, y tú lo levantarás de esa ceniza. Porque es en él, no es en otro. El nivel de consagración que el Señor nos está pidiendo es ese, en el que podemos morir aún a lo que Él ha prometido, sabiendo que como Él lo prometió, Él lo hará. Así lo tenga que resucitar de las propias cenizas. Tú sabes que muchas veces disfrazamos con fe nuestra incredulidad. Y muchas veces Dios nos dice: muere a eso, que yo te lo devuelvo. Y nosotros: no, porque es que si tú me lo diste y tú me lo prometiste, pues yo batallo por eso, y yo me aferro, y yo. Usted tiene que hacer lo que Dios le diga. Abraham tenía todas las credenciales para decirle: no, pero ponte serio, Señor, o sea, si en Isaac será mi descendencia y ahora que yo te lo mate, o sea, algo me perdí de un pedazo. No. Lo pides. Es maravillosa cuando la palabra dice, ¿saben? En sentido figurado, sí lo resucitó. En sentido figurado, sí murió. ¿Por qué? Porque murió en el corazón de Abraham. Murió al lugar que tenía en su corazón, se puso en orden. ¿Me estás siguiendo? Cuando la Biblia dice en sentido figurado, sí lo resucitó, fue porque sí hubo un
fue ese trono que Isaac había alcanzado en el corazón de Abraham. Murió. En esos 3 días murió. Y él tuvo que haber analizado todas esas promesas y haber llegado a esta gloriosa conclusión. Si él lo dijo, él lo hace. Yo obedezco. Otro nivel, ¿o no? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué sueño te está pidiendo? ¿Qué anhelo? Quiero concluir con algo. Esa manifestación extraordinaria de ese tipo que es el Cordero de nuestro Rey, de nuestro Redentor, se dio en ese escenario. Y no es casualidad. Siempre, desde que llegué a los pies del Señor, cuando leía, les digo, les confieso, este pasaje ha sido machacado en mi vida desde día 1 en el Evangelio. Y al comienzo yo decía, no entiendo cómo que tú te manifestaste como Jehová Jireh, el que provee, en este contexto. Como que hubiese pensado que en una necesidad de tipo, no sé, de salud, económica, desde el nombre, ¿no? Jehová Jireh, yo soy quien provee. Me parecía como más adecuado. Con los años, con el estudio, entendí que es tan perfecto, obviamente. ¿Sabes qué no deja que esté en orden tu corazón y mi corazón? Que nos falta revelación de que Él provee. Nos falta revelación de que ya proveyó. Y por cuanto ya proveyó el Cordero, ya proveyó todo. Entonces nos aferramos y no queremos soltar personas, situaciones, porque no tenemos esa revelación de que todo ya está en Él. Y cuando carecemos de esa verdad en nuestra vida, de ese convencimiento de que Él es mi todo y no necesito a más nadie, entonces no morimos. Entonces no nos consagramos totalmente. ¿Qué necesitamos hoy para que la consagración sea total? Saber que todas nuestras necesidades están proveídas en Cristo. Amén. Todas. Yo quiero ser feliz. No habrá otra forma de ser feliz sino en Cristo. Amén. Yo quiero ser amado. No habrá una forma de conocer el amor verdadero sino en Cristo. Yo quiero ser próspero. No habrá otra forma de ser verdaderamente prosperado sino en Cristo, con la bendición que enriquece y no añade tristeza. Iglesia, basta. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Recuerdan. Abraham. Para. No le hagas daño al muchacho. Coma. ¿Qué le dice? Ahora sé que temes a Dios. Siempre me ha causado tanta curiosidad. ¿Dios sabe todas las cosas? ¿Dios conoce tu corazón? Claro que conoce tu corazón. Lo que no conoce nadie, lo conoce Él. Cuando la Biblia dice, ahora sé que temes a Dios, no es porque Jehová no lo supiera. La prueba no es para que se
manifieste a Dios lo que hay en tu corazón, porque Dios ya lo sabe. La prueba es para que tú te convenzas de lo que hay en tu corazón. Lo primero que nos muestra la prueba es la contaminación de nuestro corazón. ¿Alguien se ha sentido enojado cuando le llega una prueba? ¿Alguien ha dicho, ¿y por qué a mí y no a él? Yo que hago esto, hice lo otro, y tú te parece perfecto tenerlo a este guardadito y que a mí me pase estas cosas. No, aquí nadie ha dicho así. Todos me miran como, uy, qué atrevida. Primero me mostró la contaminación de mi corazón, la envidia, la rabia, el desamor. Y luego que me va tratando y me va consumiendo y me va probando, me muestra el logro. Ahora, mira, ahora me amas. Ahora ya no te importa el pasado, ahora ya no te importa lo que suceda con el otro, ahora tú me amas. Ahora sé. Para, no le hagas daño. Ahora sé. Si alguien aquí necesita convicción de su provisión en Cristo, está en el lugar correcto. Ustedes tienen una pastora que aprendió a depender 100% de él. Y aprendió el precio de la consagración total. Y vamos en ese camino. Amén. Es que usted es ovejita de su pastora. Usted tiene ese llamado. Porque así funciona en lo espiritual. Un llamado a consagración total, en donde haya una dependencia total y un convencimiento de que Él proveerá. Voy a pedirle que se ponga de pie aquel que diga delante del Señor, yo necesito creer que tú te proveerás. Yo necesito dejar de padecer angustia por esto que me falta, por esto que no tengo, por el futuro. Necesito dejar atrás la incertidumbre y subir al monte sabiendo que adoraré y volveré lleno en victoria porque tú has prometido. Si usted necesita un toque especial del Espíritu para vivir la consagración verdadera, total, yo le pido que se ponga de pie. Muy temprano en mi vida cristiana, el Señor me probó. Muy temprano. Cuando llegué a los pies de Cristo, tenía 23 años. Y tal cual Abraham, amalgamada con mi familia. Y recibí el Evangelio. Y entendí que aquel que no le tuviera en su corazón iba a perecer eternamente. Y le dije al Señor, yo lo aguanto todo, pero no permitas que un familiar mío muera así. Si eso sucede, yo no creo que yo pueda continuar. Yo no creo que yo pueda resistir algo como eso. A los 3 años asesinaron a un hermano de mi madre de 7 tiros en Riohacha, un jueves santo.
Mientras lo asesinaron, mi abuela creyente estaba en la iglesia porque el Espíritu la llevó a orar por él y no sabía. Y estaba arrodillada y oraba y le decía: Señor, guárdame a mi hijo Mañe, guárdame a mi hijo Mañe. Y cuando llegó a su casa encontró la noticia que lo acababan de matar mientras ella oraba. Y yo tenía 2 años y medio en el Evangelio cuando eso pasó. Y yo le decía: Señor, ¿yo qué hago con esto? Y pasé Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, 3 días, tirada en la cama, con las persianas cerradas. Fueron 3 noches, no fueron 3 días. Acostada, y quien me había llevado a los pies de Cristo se sentó al lado mío, como los amigos de Job. Llegó el momento en que silencio, y me trataba de llevar comida, y yo solamente pensaba: hasta aquí fue. No voy a seguir en los caminos, yo no puedo con esto. Pensar que mi tío está quemado, está bien, pensar que se fue sin ti, yo no puedo. Y el domingo, después de esa noche sin dormir, el Espíritu Santo me levantó. No, pues vas. Me bañé, llegué, yo era la cetatera, ponía las canciones. Quiero decirle que no hay mejor ministerio, lo amo. Y yo llegué y me senté, saqué mis canciones. Y ese día, amados, fue el día en que yo he danzado como nunca en mi vida. Ese día, con una canción que dice: porque tú eres mi Dios en los cielos y eres mi Dios en la tierra, y yo te alabaré. Con esa canción me liberó el Señor. Con esa canción me llevó a consagración. Ahí morí. Y yo lloraba y danzaba por toda la iglesia y lloraba. Y yo le decía: tú eres, con tío muerto de 7 tiros, mientras su madre oraba por él, tú eres mi Dios. Esto no tiene retorno, tú eres mi Dios. Simplemente quiero decirle algo. A los 2 años de eso, invitamos a un amigo de la familia a comer. Y mientras comía, nos dijo: nunca les conté, pero yo quiero que ustedes sepan que el día anterior de que mataran a Mañe, recibió al Señor Jesús. 2 años después. Me lo encontré. Y el Espíritu Santo lo quebrantó, lloró y se arrodilló y se arrepintió de los caminos en los que andaba. Y en sentido figurado. ¿Sabe qué necesitamos? Un toque del Espíritu para que podamos danzar y decir: tú eres por encima. Que si alto y igual, que me ama, que no me ama, que cumple el sueño, que no cumple. Tú eres mi Dios. Y yo te alabaré y te daré mi vida y te daré todo lo que soy. Padre, estamos aquí delante de ti y tú conoces aquello que nos hemos rehusado a entregarte. Tú le dijiste, Señor, a Abraham: ahora sé que temes porque no me rehusaste a tu hijo. Señor, tú conoces lo que en el profundo de nuestro corazón rehusamos. Señor, esto no me lo quitas. Señor, esto guárdalo, esto cúmplemelo,
Esto dámelo. Eso. Hoy, Señor, te suplicamos que envíes de tu Espíritu Santo para hacernos libres de ese pacto interno. Muchas veces nos has pedido, Señor, ir a la tierra de Moriah. Muchas veces nos has pedido subir a ese monte. Muchas veces nos has dicho, llegó la hora, ponlo. Y te hemos dicho, no puedo. Porque creemos que moriremos. Pero tu Espíritu Santo tiene el poder de perfeccionarnos hoy, Señor. Y si algo te pedimos, es darnos esa opción de consagración. Pon el orden en nuestro corazón, guíanos al altar. Ponlo de una vez por todas, pon en orden aquello que impide la libertad para morir por ti, Señor. Te hemos hablado, limpia el corazón, guarda nuestro corazón, límpianos, pero te decimos, no lo hemos podido hacer nosotros. Pero te pedimos que lo hagas. Nos disponemos ahora, Señor. Levántanos de esa postración. Algunos han pensado, moriré, esto me mataría. Y el Señor te dice, no, no te mataría. Yo soy el que soy. Yo soy tu vida. Yo soy tu salud. Yo soy tu provisión. Yo soy tu paz. Yo soy el gran yo soy. Sopla, Señor. Sopla sobre estos terrenos que han sido aplanados por el dolor. Sopla, Señor, sobre aquellas vidas que han sido molidas para que esa tierra sea tierra de Moriah. Hoy el Señor te dice sí. Te he llevado a tierra de Moriah, te he hecho a ti tierra de Moriah. Por eso has sentido tantas veces macetazos, golpes que te han aplanado, pero no para destruirte. Porque para levantar altar se requiere un terreno preparado. Y ha llegado la hora, tienes la unción. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Para que no te aferres a tu vida y la pierdas después. Yo te ayudo para que me entregues tu vida. Y entonces vivas verdaderamente. Si usted quiere hacerlo, yo le pido que allí con los ojos cerrados, sin ver al lado, usted dé un paso adelante en señal de heme aquí. Señor, une otra vez heme aquí, saliendo.
aquello a lo que no logro morir por vivir, pidiéndote que entonces lo mates para poder verte en esa nueva vida. Hoy vamos a tomar la cena de una manera diferente. En Juan 1, 29. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Padre, nosotros reconocemos que hemos pecado cuando nos hemos rehusado. Y te damos gracias porque hoy nos liberas de ese pecado recurrente. Hoy nos presentamos delante de ti. Voy a pedirle a los sugieres que pongamos por favor la mesa delante del altar. Porque la única solución es el Cordero. La única solución contra el pecado, la muerte, el temor a la muerte, es el Cordero. Y la única solución para ese lugar donde te encuentras es el Cordero. Los que están viéndonos en la transmisión, espero en el nombre de Jesús que hayan preparado en su casa el pan y el vino. Y tómelo convencido en el poderoso nombre de Cristo, que allí está todo lo que necesita hoy para consagrarse plenamente. Allí está el restablecimiento del orden. Allí está la fuerza para morir en el altar para Él. Bendito sea en el nombre del Señor. Y los que están acá,